Gracias por continuar con el noticiero Campus Televisión y damos paso ahora a nuestro foro de opinión en el que contamos con la presencia del doctor neurólogo pediatra Helder Saldívar, con el que platicaremos para que él nos cuente sobre las consecuencias, los cuidados que hay que tener al momento de criar a un bebé con microcefalia. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, queremos comenzar entonces conociendo desde su punto de vista como neurólogo qué consecuencias tiene, porque en la actualidad pues están dando muchos casos de niños con microcefalia, ¿verdad? Y tal vez las personas no conocen a fondo la gran magnitud o el de este problema de un bebé con microcefalia. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Claro, yo creo que primero habría que definir cómo se define la microcefalia, ¿no? La cabeza de todos los recién nacidos tienen que tener un tamaño en específico, ¿no? Generalmente oscila entre 35 centímetros más o menos 2 centímetros, entre 33 y 37. Esa es la medida estándar. Entonces la cabecita de los bebés va creciendo a medida que pasan los meses, cierta talla por trimestre hasta que alcanza una medida normal o estándar para el año de vida. La microcefalia se define como toda medida que tenga 2 desviaciones estándar por abajo del promedio esperado para ese bebé. Por ejemplo, si el bebé debería estar percentilado para que mida 35 centímetros y está por la percentil 3, póngale, o más abajo, estas 2 desviaciones estándar por la medida que debe tener, esa es microcefalia. Solo con verse chiquita la cabeza no define a un paciente con microcefalia. Lo ideal es percentilarlo como le corresponde y mucho mejor hacer una comparación talla perímetro cefálico, ¿no? El problema es que la microcefalia siempre ha existido. Los niños que nacen con microcefalia son miles en el mundo y no solo únicamente por el Zika, que ahorita es la enfermedad de moda y la que están asociando más con la microcefalia, pero en realidad cualquier virus, cualquier síndrome, inclusive defectos genéticos en general, te pueden hacer que un paciente, que un niño nazcan con microcefalia y no únicamente ligarlo o asociarlo con el Zika, aunque eso es lo que se está haciendo ahorita por la asociación directa que hay entre el Zika y este problema. Pero en general hay una gama de patologías que te dan microcefalia, ¿no? Háblenos un poco de esto. ¿Qué otras causas conlleva la microcefalia? Por ejemplo, una de las cosas que uno sospecha más frecuentemente en un paciente que tiene microcefalia cuando nace, usualmente no es en Zika, ¿no? A menos que haya habido una infección comprobada en la madre, uno ya empieza a sospechar. Pero en general es el TORCH. El TORCH son unas siglas que usamos generalmente en el ámbito para definir una serie de virus que te pueden causar la microcefalia, como es el toxoplasma, citomegalovirus, herpes, la rubiola y la O de otros, ¿no? Como está sífilis, VIH. Todos estos virus, si la madre se contagia o se infecta durante el embarazo, generalmente principalmente en los primeros meses, en el primer trimestre de embarazo, el niño tiene un riesgo de salir con microcefalia y no únicamente con microcefalia, asociada a otro tipo de malformaciones también, ¿no? Cardíacas, oculares, cerebrales, etcétera, ¿no? Bien, doctor, la microcefalia es una enfermedad congénita, se desarrolla en el feto y no en otro momento, una vez que nazca, ¿verdad? Sí, tiene que ser durante el periodo de gestación. El cerebro cuando se está formando pasa por un montón de etapas, ¿no? Y la etapa donde se define qué tanto te va a crecer tu cabecita es el proceso de proliferación, así se llama, y se da en los primeros meses. Luego hay otro tipo de proceso, como el de migración, el de mielinización, etcétera, y organización, que te dan otro tipo de alteraciones a nivel cerebral. Pero propiamente hablando de cabeza grande o cabeza chiquito es en ese periodo de proliferación. Entonces sí, tiene que traer el problema de nacimiento. No podemos nacer cabezas normales, a excepción de algunas patologías por ahí que se detiene el crecimiento y aparentan normales, pero son contadas con los dedos de la mano, pero en general es algo ya congénito, ¿no? Doctor, y cuando hablamos de Zika y microcefalia, ¿en qué mes de embarazo la mujer corre el riesgo de que si tuvo Zika, su bebé nazca con microcefalia? Ok, la verdad que adquirir el Zika puede presentarse en cualquier periodo del embarazo, pero entre más temprano se adquiera hay un mayor riesgo por lo que hablábamos de las fases de proliferación y esto de formación. Acuérdense que el sistema nervioso central en general se empieza a formar en la 3ª semana de gestación después de la fecundación, ¿okay? Bien temprano, pero la fase de proliferación se da entre el 1er al 3er, 4º mes por ahí. Entonces, entre más temprano se exponga el producto a la infección, más riesgo de que
de que pueda causar una alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Bien, hablemos entonces, doctor, un poco de la realidad que debe enfrentar una madre que tiene un bebé con microcefalia, los daños que son irreversibles. Okay, el problema es que el paciente con microcefalia tiene riesgo a cualquier tipo, no es un riesgo neurológico grande, llámele problemas motores, problemas de habla, problemas cognitivos o de aprendizaje en el futuro y hasta epilepsia, ¿no? Entonces es una gama de cosas a la cual el paciente está expuesto de poder presentar en algún punto de su vida. Las madres muchas veces preguntan, doctor, ¿y mi niño va a llegar a ser normal? Esa es la pregunta más grande que te hacen todos los papás y que para uno como médico es bien difícil porque a veces uno no se la puede jugar y predecir el futuro de estos niños. Lo que sí hay que dejarles bien claros a los padres es que el neurodesarrollo nunca va a ser normal en comparación a un niño que no tenga el problema. Eso es algo que se tiene que dejar bien claro. Pero el niño mejora con terapias, con estimulación, mejoran y llegan a llevar, la mayoría llegan a tener una vida prácticamente normal o muy funcional, si le quería llamar de esa forma. Pero llegar a la normalidad es imposible de alcanzar en estos pacientes. Pero a veces se hacen la idea los padres, por ejemplo, de que el tener un paciente con microcefalia o con otro problema del tipo neurológico, es un niño que no puede mejorar nunca y se hacen la imagen mental de que es un paciente que va a estar en una cama para siempre y que no va a hacer nada. Eso es totalmente incorrecto. Los niños pueden avanzar mucho. Hacerles otra declaración a los padres porque circula mucho por ahí el uso de muchos fármacos, por ejemplo, que te les ayudan a mejorar de manera increíble y cosa que no es cierta, ¿no? La mejoría en este tipo de pacientes únicamente se logra a través de terapias, por ejemplo, estimulación e ir controlando los síntomas y cosas que vayan apareciendo en el camino. Por ejemplo, convulsionara o el paciente se convirtiera en un paciente epiléptico, darle su tratamiento, tuviera problemas de conducta, que se pone agresivo, porque algunos se pueden poner agresivos y o heteroagredir a las personas, controlar este tipo de problemas conductual. Pero en sí un fármaco que te ayude a revertir el proceso o a convertírtelo en un niño totalmente normal no existe, ¿verdad? Bueno, eso era una de las interrogantes que yo tenía particularmente, que si un niño con microcefalia tenía que ser medicado de por vida, pero entonces no es así. La verdad no es así, no es así. En el caso, por ejemplo, cuando usamos fármacos para modificar conducta, pero por ejemplo, el paciente con microcefalia es un paciente que sí tiene riesgo de hacer epilepsia, ¿no? Llámele porque tiene microcefalia por Zika o porque tiene microcefalia por TORCH que hablábamos, ¿no? Generalmente el TORCH o la microcefalia de causa cromosómica o por enfermedades metabólicas, generalmente aparte de la microcefalia hay hallazgos anormales en el cerebrito. Entonces, si hay calcificaciones, como se dan en toxoplasmosis, por ejemplo, en el citomegalovirus que te dan cabeza chiquita, hay lesiones en el cerebro, hay calcificaciones, el cerebro está lleno de calcificaciones. Esas calcificaciones es un cuerpo extraño adentro de tu cabeza y eso no se puede quitar. Por lo tanto, va a permanecer ahí y va a estar irritando el cerebrito para siempre. Entonces, si convulsiona y te hace epilepsia, va a ocupar el medicamento probablemente de por vida. En el caso de las convulsiones, algunos sí lo necesitan de por vida, ¿no? La mayoría, diría yo. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar vamos a continuar conociendo lo interesante que nos dice el doctor sobre el tema de la microcefalia relacionada con el Zika.